Si yo hago la pregunta, si Cristo reveló su resurrección o su muerte, es válido decir que no. Ahora, si cambiamos un poco la pregunta, cambiamos de forma la pregunta y cambiamos solamente una palabra y quitamos reveló y ponemos anunció y preguntamos, ¿Cristo anunció su muerte y resurrección? Entonces allí cambia un poco la pregunta y por supuesto que la respuesta también. La respuesta es que sí, Cristo sí anunció su muerte y resurrección. Pero lo que no hizo fue que no la reveló. Y aquí tendríamos que entender entonces el significado de lo que es la palabra revelar. La primera palabra del libro de Apocalipsis que vemos, la primera palabra que está es Apocalipsis en latín, revelación en español, Apocalipsis en griego. Esta palabra Apocalipsis griega que escribieron los apóstoles, esto significa descubrir algo. Si decimos descubrir, es porque hay algo que estaba cubierto y que se está descubriendo. No es algo nuevo, es algo que se está descubriendo, algo que ya existía y que se está descubriendo, se está volviendo visible. Entonces, cuando entendemos la pregunta, volvemos a la pregunta y decimos, Cristo había descubierto, había revelado su muerte y resurrección, o solamente la había anunciado. La había anunciado, mas sin embargo, los que habían tenido la oportunidad de escuchar a Jesús no había podido entender y no había sido revelado a su conocimiento esto, aunque se le había dicho directamente. Es allí donde podemos encontrar la solución al problema de la pregunta, del dilema. Entonces entendemos que Cristo antes de su muerte había anunciado, pero después de su muerte fue donde se dieron cuenta y dijeron, Él dijo que al tercer día resucitaría, y le fue revelada la resurrección. Finalmente, este principio que tiene que ver con la resurrección también se aplica a todas las enseñanzas que podemos encontrar en las Escrituras, incluyendo el arrebatamiento. La revelación progresiva quiere decir que la revelación va haciéndose por partes, por etapas. Se van descubriendo cada vez más los secretos que entrañan un mensaje que se quiere explicar. Y la revelación progresiva rige también todos los temas. Voy a contarles rápidamente lo que es el Evangelio. Y usted ya sabe lo que es el Evangelio, pero usted lo sabe hoy. Si vamos 5.000 años al pasado, no podría saberlo el mundo porque no había sido revelado. Las Escrituras dicen que realmente el Evangelio se empezó a investigar. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Dice que estos profetas, Pedro hablando de los profetas del Antiguo Pacto, dice que ellos investigaron diligentemente, buscaron a ver de qué persona y en qué tiempo se manifestaría el Cristo. Cristo mismo siendo la base del Evangelio. Posteriormente, cuando llega Juan el Bautista, comienza a hacer una revolución porque empieza a bautizar. Y dice, arrepentíos y convertíos. El inicio de la narrativa del Evangelio. Era algo muy nuevo, muy novedoso para esa época, y observándolo así, decimos, wow, el hombre estaba irrumpiendo en la escena. Y mientras lo hacía, llegan entonces los fariseos y comienzan a bautizarse, comienzan a acercarse al Evangelio. Cristo dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó? ¿Quién les enseñó? Pregunta, ¿el Evangelio no estaba contenido dentro de la esencia del Antiguo Testamento también? ¿Sí?
¿El Evangelio había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Pacto? Sí. ¿El Evangelio estaba rodando desde Génesis? Sí. Sin embargo, Cristo le dice, ¿quién les enseñó? Porque la revelación del Evangelio no es sino para ese tiempo. El tiempo llega con Juan el Bautista, comienza a dar los primeros pasos al Evangelio. Cristo en forma de parábola comienza a descifrar y desentrañar misterios del Evangelio, acompañando ese secreto. Y luego que Cristo termina todo su apoteósico ministerio evangelístico, donde, si usted lo busca en la Biblia, dice los evangelios o el evangelio. Entonces, su vida es el evangelio. Él cumple el evangelio, termina el evangelio, consume el evangelio, y aún el evangelio no había sido revelado por completo, sino que Pedro, después de varios capítulos de Hechos, le baja un lienzo y le dice: Pedro, también se le puede predicar a los gentiles, dando a entender que el misterio del evangelio aún había sido oculto después de la resurrección de Cristo, después del bautismo del evangelio. Y observamos también en Gálatas 3, Efesios 3, cuando Pablo comienza y habla acerca del misterio del evangelio, desde el versículo 1, creo que el versículo 6, por allí 6, 7, sigue narrando y habla que a él le fue revelado todo el fin del evangelio, siendo él mismo el que en presencia de Pedro lo reprende para explicarle y revelarle que verdaderamente no estaba caminando conforme al evangelio, y termina de explicarle el evangelio a Pedro mismo, siendo la conclusión de la revelación del evangelio culminada y cerrada con Pablo mismo. Lo que quiero decir es que la revelación progresiva es parte esencial de cómo Cristo ha manifestado la verdad a la iglesia. Y esa revelación progresiva ha venido desentrañándose en las Escrituras en todos los ámbitos. Y así mismo ocurre con el arrebatamiento. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, solamente 2 versículos vamos a leer. Dice: he aquí, os digo un misterio. Es importante esta palabra en este primer versículo, porque cuando hablamos de un misterio, y póngale mucho cuidado a la escritura cuando usted vea la palabra misterio, porque cuando habla de misterio, está hablando de algo nuevo, está hablando de algo que está comenzando a suceder, algo que está comenzando a acontecer, algo que se está empezando a revelar. Y aquí es donde dice Pablo en este verso 51, os digo un misterio. Es algo nuevo que va a decir, es algo que apenas va a revelar. Y dice, ¿cuál es el misterio? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo importante acá, en este versículo particular que estamos leyendo, es que es el inicio de la revelación del arrebatamiento. Ahora usted me preguntará, ¿es el inicio del anuncio? No. El anuncio del arrebatamiento ya venía rodando, como veremos más adelante, pero lo cierto es que comienza a ser revelado ese misterio, revelado ese secreto con Pablo. Entonces, este misterio que comienza a ser revelado muchísimo después de la resurrección de Cristo, muchísimo después de la partida de Cristo, del bautismo, del Pentecostés y todos esos acontecimientos bíblicos, luego de esto comienza a ser revelado entonces por Pablo en sus cartas y está complementado en algunos otros textos bíblicos de otros autores, pero Pablo es aquel al que se le da la revelación de estos textos o de este misterio de lo que es el arrebatamiento. He aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio?
En el versículo 51, lo que acabamos de leer, el misterio ya se dice claramente. No hay un simbolismo, no hay una representación, no hay nada oculto, todo está revelado. O sea, directamente te dice, el misterio nuevo, el misterio que estamos por revelar, el misterio nuevo, el misterio que está acá, es que no todos vamos a dormir. Dígase dormir, morir. No todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. Lo que quiere decir que ese acto, ese acontecimiento misterioso que no conocemos, es ser transformados. Entonces el arrebatamiento, en esencia, lo que va a acontecer ese día y todo lo que le pasará a los cristianos del mundo, a los que sean arrebatados, es una transformación. Va a haber una transformación. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿qué va a ser transformado? ¿Cómo se va a transformar y todo eso? Lo veremos más adelante en el curso. Pero la esencia de lo que es el arrebatamiento no es una mano gigante que viene sobre mí y me toma así y sale corriendo, como si fuera otro tipo de arrebatamiento, ¿no? Sino que es una transformación que acontece. Y dice el verso 52, dando las características de la transformación, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero la final trompeta, porque se tocará la trompeta, pregunto yo, ¿el arrebatamiento es un toque de trompeta? No. Eso quiere decir que todo lo que dice el versículo no es el arrebatamiento, sino que el versículo está dando información que está alrededor del arrebatamiento para informar no solamente el cómo, sino el cuándo será. Y ese cuándo es el que vamos a ir estudiando en el transcurso de las clases. Pero lo importante del verso 52 es que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, coma, ahí empieza, a la final trompeta, o sea, cuando eso pase, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces el arrebatamiento en última instancia es la transformación, es ese momento en el que los vivos son transformados. Estamos viendo la palabra aireomai. ¿Qué significa? Se traduce como tomar. Tenemos otra palabra, dechomai. ¿Cómo se traduce? Tomar. Tenemos otra palabra, lambano. ¿Cómo se traduce? Tomar. Estas palabras significan o se traducen tomar. Allí es donde se presenta el problema. Que como nuestras Biblias dicen tomar, entonces es difícil saber la connotación. Es muy difícil saber la connotación real que tiene el texto bíblico en esencia. Y como esto, nos vamos a encontrar diversidad de palabras en griego que cuando se traducen al español tienen una pequeña inexactitud. No porque no transmitan el mensaje, sino porque no definen completamente lo que el texto quiere decir. Y aquí, cuando observamos estas tres palabras, vamos a encontrar el verbo tomar. Él toma, yo tomo, nosotros tomamos. Este tomar es de agarrar. Cuando vemos estos tres textos, lo vamos a ver en varios textos bíblicos, vemos la palabra, por ejemplo, aireomai, que se traduce como tomar, pero tiene una connotación figurativa. Es decir, no es literal. No estoy tomando algo literalmente, sino que lo estoy tomando figurativamente. Cuando alguien dice una palabra profética y alguien a lo mejor levanta y dice, lo tomo, ¿literalmente lo está tomando? No, entonces está aireomai. Lo está tomando figurativamente. Está haciendo una señal como si lo estuviera tomando.
algo figurativo. Usted de repente toma una decisión de salir y quiere salir a la playa, no sabe si salir a la playa o si salir al cine, y cuando usted se para, usted toma una decisión, usted está tomando algo. Entonces, eso de tomar, en el sentido de airomai, es algo figurativo. Cuando se encuentra esa palabra en griego es figurativa. Ahora, cuando encontramos otra palabra como dekomai, es una palabra que no es figurativa, es más literal. No se utiliza para decisiones, se utiliza con un sentido de literalidad. Estoy tomando o estoy agarrando algo. Entonces, la palabra dekomai se utiliza para poder tomar algo. Tomo este marcador, tomo este borrador, tomo el teléfono, tomo la Biblia, tomo la pizarra, estoy tomando algo. Pero lo diferencia con la palabra lambano es que es lo mismo agarrar un vaso. Si usted le dicen, agarra algo frágil, usted lo agarra con delicadeza, usted lo toma con delicadeza. Pero cuando hablamos de lambano, estamos hablando de tomar algo así, tomarlo, simplemente tomarlo y me voy, y lo agarro, y lo llevo, y lo tengo, lo estoy tomando. Vamos a empezar con el libro de Mateo 24:40. Hablando del acontecimiento del arrebatamiento, aquí es donde podemos leer el texto que dice, y entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. La palabra que encontramos ahí en español es tomado, del verbo tomar, del verbo agarrar. Pero esa palabra que encontramos escrita en griego es paralambano. Pero ¿cuál es la diferencia de paralambano con las demás definiciones que encontramos? Que la palabra paralambano simboliza una toma fuerte, como lo define Lambano, es una toma que se hace rápidamente, es una toma que se hace, pero al mismo tiempo la preposición para lo convierte en una palabra que no solamente la toma rápidamente, sino que la toma familiarmente. Se encuentra José en medio de ese proceso cuando le dice el ángel, levántate, toma a tu hijo y corre, porque algo se va a presentar. Y cuando le dice, levántate, el ángel le dice, toma a tu hijo. Y luego la escritura narra cómo se levantó. Aún de noche, no había bombillo, todo estaba oscuro, y tomó al niño y a su esposa. Y cuando tomó, no fue un airomai, no fue un decomai, no fue un lambano, fue un paralambano. Los tomó familiarmente, lo tomó rápidamente, pero al mismo tiempo lo tomó agresivamente. Es algo rápido que acontece. Y de allí es donde podemos diferenciar y saber que el arrebatamiento será con esas características. Usted dirá, ¿por qué? Porque el escritor, cuando dijo en el arrebatamiento, y lo que acabo de leer, uno será tomado y otro será dejado, no utilizó decomai, no utilizó airomai, sino que utilizó paralambano. Entonces, en conclusión, las características más básicas de lo que será el arrebatamiento es que el arrebatamiento será rápido, será fuerte, será radical, será duro, pero también será algo familiar. No será como cuando alguien te agarra desprevenido y de repente uno se asusta, uno le da miedo y uno dice, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Cuando alguien te sorprende por detrás y te asusta, cuando un delincuente te toca por detrás y te dice, quieto ahí, te está tomando, pero te sorprende. En este caso no será así, será algo familiar. Y aquí es donde observamos entonces la preposición para, que agrega familiaridad, que agrega ternura, algo radical, como cuando un hijo se va cayendo y cuando está a punto de caerse, el brazo del padre lo arrebata.
el brazo del padre lo toma. Lo toma con fuerza, lo toma con mucha rapidez y lo toma con esa preposición, para lambano, con mucha familiaridad. Y esa es la palabra que se utilizó en el texto de Mateo 24, cuando dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado familiarmente, rápidamente, y el otro será dejado. Vamos a leer Juan 14:3. Voy a leer desde el verso 1 para que se entienda el contexto. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa palabra tomado, aunque el verso habla de muchos otros detalles que son importantísimos y sería excelente poder investigarlos en este momento, pero lo que ahora nos concierne es que la palabra tomado, que aparece en ese texto, que dice: y os tomaré a mí mismo, es la palabra para lambano. Y usted puede conseguir una Biblia interlineal, puede en internet quizá meterse a investigar un poco más y corroborar que esta palabra se utiliza legítimamente para estos textos. Y encontramos que cuando Cristo hace la promesa de que volverá, si me fuere, vendré otra vez y os tomaré, os paralambano, los tomaré familiarmente a mí mismo, los acercaré a mí radicalmente, rápidamente será el acontecimiento, pero será familiar, será un salvavidas, será un momento en el que seremos salvados, arrebatados en ese momento. El arrebatamiento ha acontecido ya. Vamos a observar un pasaje bíblico en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego ¿quiénes? Nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La pregunta es: Pablo escribe el libro de Tesalonicenses y dice nosotros, se incluye él mismo y dice nosotros. Pero él dice nosotros, los que hayamos quedado. Vamos a otro texto, Mateo 16, 28. En Mateo 16, 28 dice rápidamente: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el Hijo del Hombre, viniendo en su reino. Repito, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, palabras de Jesucristo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesucristo en este texto sugiere que de los presentes que estaban allí verían el reino de Dios y verían al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo cual aparentemente quiere decir que el arrebatamiento aconteció a algunos de los que estaban vivos en la primera generación, vivos frente a Jesús. Y Pablo dice
nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados, incluyéndose Él en ese grupo. Revisaremos otro texto en Marcos 9.1 que dice lo mismo que este, es el texto paralelo. No lo voy a buscar, usted lo puede buscar en su casa, Marcos 9.1. Y revisaremos Juan 8.51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En este texto Jesucristo mismo vuelve a decir algún sinónimo donde dice tranquilo, tranquilo, a los discípulos tranquilos, que si ustedes guardan mi palabra no van a morir, no los van a matar. Y ahí entonces es donde pensamos, ¿cómo que no vamos a morir? Bueno, ya pasaron 2000 años, ¿murieron? Seguro, porque ahí dice, Jesucristo les dijo que no iban a morir. Entonces, según esos versículos, algunos otros más que no revisaremos ahora, hay una postura existente, hay algunos análisis bíblicos que se han hecho históricamente y esa postura se conoce como el preterismo. El preterismo declara que el arrebatamiento ya pasó, que no esperamos un arrebatamiento, que usted y yo no estamos esperando ser arrebatados, sino que el arrebatamiento ya fue, ya aconteció en el primer siglo, aconteció en la época de los apóstoles, porque Cristo les había dado una promesa de que no morirían, así que ellos no debieron morir. Y Pablo mismo declara en su escritura diciendo, nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Y Cristo dice en el primer texto que leí, y verán al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Con lo cual podemos entender, de alguna manera pudiéramos entender, que según estos textos y apoyado con algunos textos más, pudiéramos encontrar que el preterismo tiene algo de sentido. Entender que el arrebatamiento ya aconteció, que todo lo que definimos en esta clase ya ha pasado. Y en la próxima clase vamos a ver otra contrapostura denominada el futurismo, donde analizamos los fundamentos bíblicos y la contraargumentación de por qué creemos que el arrebatamiento aún no ha acontecido. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles para continuar con esta clase.